Saludos, estudiantes. Voy a utilizar unos minutos para darles una idea de cómo escribir el capítulo 1 de la tesis, con algunos tips para que ustedes pasen menos trabajo y logremos salvar la situación que tenemos en este momento de presión con la escritura del trabajo que debe terminar con un proyecto para que ustedes puedan concluir la asignatura. Comenzando por hablar acerca de la introducción. Quiero ir dejando sentados algunos pasos que me parecen útiles para que la introducción cumpla con el objetivo que pretendemos. En prácticamente todos los trabajos que ustedes están realizando se usan dos cosas. Una, pues se trata generalmente de la atención a una enfermedad, y dos, se emplea alguna técnica fisioterapéutica o de otra especialidad con la intención de mejorar a un paciente. Entonces, supongamos que nosotros vamos a hablar, vamos a utilizar como ejemplo este caso de la tenosinovitis del codo. Si nosotros vamos a decir, por ejemplo, en nuestro trabajo, pretendemos comparar dos técnicas para el tratamiento de la tenosinovitis del codo, es decir, probablemente yo diga que se puede usar parafina y se puede utilizar electroestimulación. Entonces, ¿qué tengo que hacer en primer lugar? Pues si de esto es lo que voy a hablar, yo tengo que definir en primer lugar qué es o cuál es la enfermedad que voy a tratar, en qué consiste esta enfermedad. Y después puedo referirme a que actualmente se utiliza determinada técnica para tratar a esta enfermedad de predilección. Sin embargo, existen otras variantes que pudieran ser, a mi juicio, mejores que la que se usa actualmente. Entonces, yo describo esos métodos y a continuación digo o explico qué me motivó a hacer el trabajo. Es decir, en la práctica diaria, viendo cómo se realizaba la atención a la tenosinovitis del codo, vi que priorizan utilizar tal técnica. Sin embargo, he leído que y puedo justificar bibliográficamente quién lo dice, que la utilización de la parafina puede resolver esto más rápido y con mayor eficiencia que la electroestimulación. ¿Sí? Una vez que he dicho esto, digo que con el objetivo de comparar los resultados obtenidos con las dos técnicas empleadas, pues voy a desarrollar un trabajo en el que utilizando a tantos pacientes, digamos que voy a hacer dos grupos. A un grupo lo voy a atender con parafina, al otro le voy a hacer electroestimulación, y a los dos les voy a medir las mismas variables. Probablemente voy a hacerle una medición del dolor por la escala visual analógica, y le voy a hacer goniometría para ver si funciona o no funciona el tratamiento antiinflamatorio y deja funcionar mejor a la articulación, y todo lo que yo necesite hacer para demostrar que una de las dos técnicas es mejor que la otra. Y a continuación voy a decir que yo pienso que una de las dos técnicas es mejor, y puedo argumentar por qué es mejor. Es decir, que una vez que he hecho esto, puedo ya entonces pasar a hablar de qué espero aportar con mi trabajo y a
aquí cierro ya la parte esta de la introducción, señalando las ventajas que tendría que yo utilice una técnica alternativa y no la técnica habitual. Esos serían los pasos que yo considero que deben estar descritos dentro de la introducción. Una vez que he hecho esto, yo tengo que elaborar preguntas. Es decir, si yo voy a investigar algo es porque tengo inquietudes y esas inquietudes generan preguntas que yo debo responderme durante la investigación. No como muchos me ponen, que ponen la pregunta y ponen la respuesta. Si ya tengo la respuesta, no tengo que investigar. Entonces, las preguntas. Por ejemplo, a mí se me ocurre, hablando del mismo tema que estábamos tratando hace un momento, decir, ¿qué procedimiento provoca mayor analgesia y reduce más rápidamente la tenosinovitis del codo? ¿La parafina o la electroestimulación? Eso lo tengo que investigar. Paso a una segunda pregunta. ¿Cuál es el tiempo ideal de aplicación de la parafina y la estimulación para mejorar la tenosinovitis del codo? Y voy a elaborar una tercera pregunta. ¿Qué es más nocivo para el paciente? ¿El empleo de parafina o electroestimulación cuando se trata las tenosinovitis del codo? ¿No? Bueno, teniendo ya mis preguntas, estaría en condiciones de definir cuáles son las tareas que voy a realizar. Esas tareas vienen en los objetivos y ustedes saben que hay objetivos generales y hay objetivos particulares o específicos. Los específicos tienen que estar en correspondencia con estas preguntas. Y yo voy a elaborar un objetivo general que voy a desglosar posteriormente en específicos, es decir, estos son los específicos, son las tareas que yo voy a realizar para lograr alcanzar el objetivo general. Pero aquí lo voy a explicar a la inversa, tratándose de una actividad docente y tratándose de que ustedes relacionen lo que queremos hacer. Es decir, miren cómo yo empiezo por los objetivos particulares. Entonces, estos objetivos particulares o específicos, el primero que voy a diseñar tiene que corresponderse con la primera pregunta. Si aquí decía qué procedimiento provoca mayor analgesia y reduce más rápidamente la tenosinovitis del codo, la parafina o la electroestimulación, mi objetivo puede ser comparar el efecto analgésico y antiinflamatorio de la parafina y la electroestimulación en el tratamiento de la tenosinovitis del codo. Ahora, voy a la segunda pregunta y a generar el objetivo que se corresponda con esto. Y voy a decir, si la pregunta dice cuál es el tiempo ideal de aplicación de la parafina y la electroestimulación para mejorar la tenosinovitis del codo, mi objetivo debe ser determinar el tiempo ideal de aplicación de parafina y electroestimulación para tratar la tenosinovitis del codo. Y, posteriormente, la tercera pregunta dice, ¿qué es más nocivo para el paciente? ¿El empleo de parafina o electroestimulación? Las técnicas pueden tener efectos adversos. Y, por ejemplo, se ha planteado que los vapores de parafina tienen actividad cancerígena. Entonces, necesariamente, yo puedo ver o comparar qué otras cosas pueden pasar, qué puede pasar con la parafina, que puede ocurrir que haya una quemadura o lo que sea, y qué pasa con la electroestimulación. Entonces, ¿cómo voy a generar mi objetivo en este sentido? Yo puedo decir, evaluar el efecto nocivo que posee la aplicación de parafina o electroestimulación sobre el paciente con tenosinovitis del codo. Bueno, ya he hecho los objetivos y fíjense que hay correspondencia entre preguntas y objetivos. Tienen que estar necesariamente concatenadas. Ahora, voy a usar esto.
Y una vez que yo tengo mis objetivos específicos elaborados, voy a ir a ver qué es o cuál es el elemento central que tiene mi objetivo. Si yo veo el primer objetivo, que era comparar el efecto analgésico y antiinflamatorio de la parafina y la electroestimulación, en el tratamiento de la tenosynovitis del codo, he marcado en rojo el elemento central. O sea, ¿qué es lo que yo voy a comparar? El efecto analgésico y antiinflamatorio de estas dos técnicas. Entonces, me voy al segundo objetivo y veo determinar el tiempo de aplicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues buscar el tiempo ideal de aplicación de estas dos técnicas para tratar esa entidad. Y voy al tercero y veo que se trata de evaluar el efecto nocivo. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar midiendo, evaluando en este caso? El efecto nocivo. Entonces, estos tres elementos que son centrales en cada objetivo tienen que estar reflejados necesariamente en mi objetivo general. Y yo diseñaría un objetivo general que diga así: comparar la efectividad de la aplicación de la parafina y la electroestimulación en el tratamiento de la tenosynovitis del codo sobre la base de su efecto analgésico y antiinflamatorio, el tiempo ideal de aplicación para lograr mejorar al paciente y el efecto nocivo que pueda causar su empleo. Si ustedes se fijan, los tres aspectos que están marcados en rojo están reflejados dentro de mi objetivo general. Entonces, de esta manera, no hay nadie que me pueda criticar mi objetivo general, porque yo lo he desglosado después en tareas específicas que se corresponden perfectamente entre unas y otras. Ahora, aunque yo lo hice de esta manera, que es inversa a lo que debiera hacerse, cuando lo vaya a colocar dentro de mi trabajo, debe de quedar así. Primero va el objetivo general, y eso quiero que lo pongan así porque lo hacen al revés. Lo pongo primero mi objetivo general y después coloco los objetivos específicos. Además de esto, nosotros debemos realizar una justificación de nuestro trabajo. ¿En qué consiste esta justificación? Pues sencillamente, para hacerlo lo más escueto posible y concreto, voy a decir, lo primero que voy a plantearme es una respuesta a esta pregunta: ¿qué voy a hacer? Y a continuación, ¿para qué lo voy a hacer? Y después voy a responder quiénes se verán beneficiados. Obviamente, el beneficio hay que buscarlo para el paciente. Y por lo tanto, los beneficiarios van a ser casi siempre, en este caso, pues los pacientes que tengan tenosynovitis del codo, si yo demuestro que hay una técnica que es mucho más eficiente, mucho más rápida, mucho menos costosa, con menos efectos colaterales, pues eso es lo que tengo que hacer. Entonces, con esto yo dejo justificada cuál es mi investigación o por qué voy a hacer mi investigación. De ahí, necesito pasar a la hipótesis. Hay todo un capítulo de hipótesis por ahí, hay muchísimas teorías en relación con esto, pero muy brevemente yo les voy a decir lo que quiero con la hipótesis. Nosotros podemos plantearnos tres tipos de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Pues es la suposición de lo que yo espero encontrar como resultado de mi trabajo. Es decir, ya yo he hecho una revisión bibliográfica, yo tengo información sobre el tema y yo puedo hacerme una idea de qué voy a encontrar. Esto no quiere decir que obligatoriamente eso es lo que voy a encontrar, es mi suposición. Entonces, existen tres tipos de hipótesis, decía. Una es la hipótesis de investigación. Aquí simplemente decimos la parafina líquida a 55 grados es más efectiva que la electroterapia para tratar la tenosynovitis del codo, por ejemplo. Bueno, esa es mi hipótesis. Yo creo que eso va a resolver el problema mejor de usando parafina que usando electroterapia. Pero existe otro tipo de hipótesis, que es la hipótesis nula.
Y entonces aquí simplemente niego lo anterior y digo que la parafina líquida a 55 grados no es más efectiva que la electroterapia para tratar la tenosinovitis del codo. Y existe además otro tipo de hipótesis que es la hipótesis alternativa. ¿Por qué es alternativa? Porque yo voy a plantear una variante que no estaba contemplada hasta este momento y que puede resolver la situación. Y yo puedo decir, por ejemplo, que la magnetoterapia es más efectiva que la parafina líquida y la electroterapia para tratar la tenosinovitis del codo. Y con eso, pues habría planteado mi hipótesis alternativa. Yo me conformaré en los proyectos que ustedes me entreguen con que me pongan una hipótesis de investigación. Sin embargo, quien desea hacerlo completo puede hacer las tres hipótesis o los tres tipos de hipótesis. Bien, con esto he dado una idea de cómo quiero el trabajo inicial. Espero que ustedes utilicen esto como una guía. Les deseo éxitos en su trabajo diario y nos estamos viendo para continuar con la preparación de esta asignatura. Hasta la próxima.